Bueno, yo la verdad es que no me gusta comentar una rueda de prensa de un secretario general que no está aquí. Hombre, yo creo que modelos de éxito en el Partido Popular, más que el de Castilla y León, yo diría el de Madrid y el de Andalucía, que gobernamos en solitario, puestos a precisar. Segundo, es absolutamente cierto que aquí la prioridad nacional es desalojar a Sánchez. Sánchez se ha convertido en lo que fue Isabel II en su tiempo, en el obstáculo tradicional. Pero después hay que hacer algo, es decir, un gobierno tiene que desarrollar un programa. Y ahí las diferencias que hay entre el Partido Popular y Vox son importantes. Por tanto, habría que ponerse de acuerdo en un texto muy preciso para evitar equívocos como el que ha pasado en Castilla y León, y sobre todo definir nosotros y ellos, me refiero a nosotros, nuestras líneas rojas. Nosotros somos un partido que estamos claramente en contra de la violencia de género, somos un partido que cree en las autonomías. El artículo 2 de la Constitución habla de la unicidad de España, para nosotros una verdad irrebatible, pero habla también de las autonomías. Creemos en las instituciones multilaterales que nos dimos en 1945, eso es lo que distingue las democracias liberales de las democracias iliberales, mientras que el discurso de la Agenda 2030 y el globalismo, que yo no he logrado saber muy bien qué es lo que es, supongo que será la gobernanza de la globalización, pero es que una globalización que a mi juicio es irreversible, es posible que cambie de sentido ahora que aumenten más los servicios, que aumenten más el tema de la economía digital, etcétera, pero la globalización existe. Y esa globalización sin un órgano, sin unas reglas de comportamiento, se convierte en un hipermercado sin regulación de ningún tipo. Eso fracasó en la crisis financiera de 2007-2008 y sobre todo somos profundamente europeístas. Yo soy demócrata cristiano y las dos grandes fuerzas que hicieron el proyecto europeo son la socialdemocracia y la democracia cristiana. Entonces eso habría que precisar. Es verdad que eso es más fácil gobernar a nivel local o a nivel autonómico que a nivel nacional, donde se deciden las grandes líneas, pero hay separaciones importantes. Y hay otro tema que para mí es básico. Acabo de regalar a Julio un libro anterior mío, que se llama Memorias heterodoxas de un político de extremo centro, cosa que me define, que es el anterior a España en su laberinto. En España, desde que surgimos como nación y nos incorporamos al régimen liberal, cada vez que ha habido entendimiento entre dos grandes fuerzas de centro-derecha y de centro-izquierda, el tema ha salido bien. La restauración canovista y la transición. Cuando nos hemos empeñado en hacer una política de bloques enfrentados, sin puentes, sin contactos, sin diálogo, la polarización, eso ha salido mal. El gran ejemplo fue la República, que digan lo que digan, duró 5 años, lo mismo que el gobierno de Suárez. Bueno, en 5 años les dio tiempo para tener 6 golpes de Estado. Y un régimen que acaba en una guerra civil y en una dictadura de 40 años no parece que sea un modelo de éxito a imitar. Entonces yo creo que si Sánchez desaparece, el Partido Socialista Obrero Español se convierte en un partido socialdemócrata, como lo era hasta llegada de Rodríguez Zapatero, se pueden solucionar grandes problemas de la nación. Arrancabais con un gran pacto de sanidad, por supuesto que se requiere un gran pacto de sanidad, como se requiere un gran pacto de rentas, un gran pacto de reorganización de la administración, de financiación autonómica para las pensiones, la fiscalidad, etcétera. Y eso a mi juicio exigiría, insisto, los dos grandes bloques del centro. Hay un error, me han mandado un tema y dice, ¿y Cánovas no era de derechas? Bueno, Cánovas era de una derecha, la derecha era Narváez, y Cánovas era un claro reformista, aunque el partido se llamase conservador. Y en el periodo de Alfonso XIII los grandes reformistas pues fueron Silvela, eran Dato los que pusieron en estado de bienestar. Esa es mi tesis. Yo prefiero que tengamos un gobierno en solitario. Creo que un gobierno en solitario nos permitiría entendernos con una fuerza de centro-izquierda que tiene que remodelarse si no quiere desaparecer, como ha desaparecido el Partido Socialista francés. Y en autonómicas y locales, pues ya veremos. Pero como decía César, cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente. Pero déjame preguntarte una cosa, José Manuel. ¿Cuáles serían las diferencias esenciales entre ese partido de centro-izquierda con el que vosotros os podríais entender y el propio Partido Popular?
¿Dónde estarían las similitudes. y las diferencias? Es decir, ¿cuáles serían las diferencias? Es más fácil que te diga cuáles son las similitudes, que porque eso, es decir, ¿qué está pasando en Alemania? ¿Por qué en Alemania las coaliciones van bien? Socialdemócratas, liberales y verdes y enteros democristianos coinciden en un compromiso con las libertades, la separación de poderes, la economía social de mercado, no la economía trampiana ni la economía neoconservadora, el atlantismo y el europeísmo, ¿no? Las verdades madre, ¿cuáles son? Pues las que dicen el artículo 1 y el artículo 2 de la Constitución. España es un Estado social y democrático. Y dice el 2, la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria, sin perjuicio. Sí, eso vale. Yo te lo compro, pero prefiero que me aclares. ¿Cuál es el Partido Social? Las diferencias. ¿Cuáles serían las diferencias son entre diferencias, centro-izquierda son diferencias y tu centro-derecha o tu extremo-centro? Diferencias de grado, es decir... es decir, ¿qué es un partido socialdemócrata y qué era un partido socialdemócrata hasta que llegó Zapatero? Regulación del mercado. Los ultraliberales creen que en cuanto menos regulado está el mercado, mayores beneficios para los accionistas y para los ciudadanos. Segundo, ellos creen, los partidos socialdemócratas, que hay que extender los servicios sociales básicos, la educación, la sanidad y la dependencia, que hay que ir a una redistribución de la renta a través del gasto y del ingreso. Ellos ponen mucho más énfasis en la redistribución que en la creación de riqueza. Nosotros creemos que solo la riqueza se puede compartir. Cuando estamos discutiendo ahora, por ejemplo, cuando yo discuto con la gente del PSOE, dicen que lo están haciendo muy bien en economía. Dice, hombre, depende de la ambición que tú tengas para tu país. Es decir, si desde 2005 no hemos crecido en renta per cápita, hemos perdido una generación, y si el índice de malestar, que es desempleo e inflación, es el más alto de la Unión Europea y creció un 44%, no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que hay fundamentalmente que crecer, crear empleo y empleo más productivo. Y solo así mantienes el estado de bienestar y pagar la sanidad. Si tú no creces, cada vez tienes que ir rascando más. Primero será la sopa del abuelo, que es lo que hizo Zapatero cuando congeló las pensiones. Luego en sanidad no pueden convocar plazas porque no tienen dinero para pagarlas o no pueden pagar la tecnología, etc. El empobrecer la nación es mal sistema. Yo creo que los modelos socialistas empobrecen al país. Y esa es la gran diferencia. Esa es una gran diferencia. En el tema de... Y ahora, la gran diferencia con Sánchez, que es lo que yo creo que no estamos entendiendo qué es lo que está haciendo Sánchez. Pues nos estamos perdiendo en detalles muy pequeños. Sánchez le ha arrancado las banderas a Podemos. Y Podemos y Bildu tenían el mismo modelo, una España plurinacional, con referéndum de autodeterminación, aclaran que no vinculantes porque eso no lo permite la Constitución, pero en política cualquiera es vinculante, organizado de forma confederal y un gran intervencionismo en la economía en contra de las reglas de mercado. Y como eso no lo pueden hacer dentro de la Constitución, ni la pueden cambiar porque no tienen mayoría, lo que están es destrozando el Estado de Derecho. La tortura de la ley, la ocupación de las instituciones, es decir, cada vez más estamos abocados, si ellos vuelven a ganar, a una disolución de España con referéndum de secesión y a un destrozo, a una decadencia absoluta de la democracia. Lo mismo que hizo Mussolini del 22 al 25. Si Mussolini es el precedente claro de Sánchez de cómo desde dentro se puede destrozar una democracia.